Hola, hola, Alan, ¿qué Hola, tal? hola, mucho gusto, Oscar. Bueno, eh, vamos a comenzar este episodio. Ya estuvimos platicando previamente, pero Ujú. vamos a entrar en materia. La conversación que vamos a tener nace de una plática que tuvimos previamente, donde me contabas cómo tu empresa está adoptando las nuevas tecnologías, la recopilación de datos, y no solo para ellos, sino los está ofreciendo como un valor agregado para las personas que tienen un producto, que quieren expandirse, que están pensando en crecer su proyecto, otra vez su producto, eh, con un estudio de mercado. Worketing se dedica a estudios de mercado. Conmigo está Así es. mi colega y mi amigo Alan Vázquez. Alan Noé, ¿cómo estás? Muy bien, estimado Oscar. Aquí ya listos para poder platicar acerca de esta herramienta y esta actividad muy importante en la industria, tanto de emprendedurismo como ya en el desarrollo de medianas y grandes empresas, y pues poder ir dándote un poco de nuestra experiencia de cómo hemos llevado o integrado de repente ciertos atributos de análisis ya a nivel Big Data sobre desarrollo y análisis de estudios de mercado. Los que inclinan a ustedes a empezar este proyecto. ¿Dónde está ahorita Worketing? ¿En qué posición, Alan? Pues mira, tenemos ya prácticamente 8 años desde que lo desarrollamos, construimos el proyecto, y a lo largo del camino, que como todas empresas tenemos subidas, de repente el desarrollar nuevas metodologías en el camino por darnos cuenta de necesidades puntuales en ciertas industrias, también nos lleva a empezar a identificar áreas de oportunidad o de crecimiento. Por ahí hemos tenido en los últimos años proyectos importantes en donde hemos desarrollado estudios a nivel nacional, en donde hemos hecho estudios en Monterrey, en Ciudad de México, por ahí en Tamaulipas, en Los Cabos, y eso nos ha permitido abrirnos un panorama en identificar también necesidades muy puntuales de otros lugares. Normalmente las agencias están posicionadas en las 3 principales ciudades del país, ¿no? Ciudad de México, que es donde está el grueso de agencias, Guadalajara, por ahí también está una buena parte, y Monterrey, pero a raíz de estas experiencias nos hemos dado cuenta que ha crecido la necesidad en otros estados, en donde buscan inclusive agencias de estos 3 principales estados para, pues de alguna manera, ayudarlos en resolver necesidades muy puntuales. Y eso nos ha pasado, por ejemplo, mucho en Querétaro, nos ha pasado mucho por ahí en Colima, en Nayarit, donde hemos tenido también varios proyectos, porque al no tener por ahí agencias de alguna manera, o no encontrarlas como tan puntuales, pues se acercan a estos estados, y nos ha permitido poder expandir nuestra gama de servicios. Este año justamente por ahí hicimos una alianza en Monterrey, en donde estamos entrando ya. Por ahí ya tenemos varios acercamientos y proyectos a futuro que ya están por desarrollarse, porque es uno de los estados icónicos del país, pero también a raíz de las experiencias que hemos hecho con diferentes estudios, es un mundo aparte Monterrey en cuanto a ciertos comportamientos del resto del país. ¿Por qué? Por el acercamiento con la frontera, pues tienen una experiencia no nada más de los productos mexicanos, sino también los productos americanos. Entonces, ha habido categorías de productos que hemos analizado en donde realmente el producto o las marcas americanas han pesado mucho en la toma de decisión por ciertos factores que tengan que ver por calidad o por ciertos elementos relevantes. Hablando de un caso en donde analizamos un estudio de una empresa grande de productos de uniformes para industrias. Entonces, cuando hicimos ese estudio, Monterrey era una de las plazas más complicadas, justamente por esa expertise que tienen y acercamiento con empresas de ese ramo, y había ahí un grado de competencia muy fuerte, a diferencia de otros estados donde sí tenían un posicionamiento mucho más latente y mucho más fuerte, ¿no? Entonces, por eso Monterrey es uno de los estados que este año estamos creciéndolo, para poder de alguna manera ayudar a empresarios locales de Nuevo León a poder identificar justamente estos insights o estos atributos de valor que para el regio son relevantes a la hora de tomar una decisión. Correcto, y vamos a platicar un poco más sobre estas variables, cómo recolectamos esta información de valor para tanto los líderes de proyecto como los empresarios. Ya dijimos que el estudio de mercado es un estudio
a grandes rasgos y a detallados de cómo tomar, si mi producto es viable, quiero crecer, ¿será que la localización que estoy pensando es una buena idea? ¿Qué me está diciendo mi competencia? Y no solo mi competencia, mi mercado, mis clientes, los estoy escuchando, la satisfacción. Entonces, el estudio de mercado abarca tantas variables y tantas tomas de decisiones para los empresarios que añade un valor agregado, y la recolección de los datos y el Big Data en marketing ha sido recientemente una gran herramienta, no solo de valor, sino algo obligado en su forma de trabajar. Y sabemos que la importancia de las empresas, el estudio de mercado previo a lanzar un proyecto y durante y después para crecer, pues se ha vuelto obligado. Si quieres, Alan, conversamos con la siguiente cuestión en esta plática. Con nosotros está también del equipo de Egos BI Enrique, pero seguimos la conversación. Alan, vamos a platicar sobre cuáles son las variables que se deben estar estudiando cuando se está pensando en empezar o expandir un proyecto. Platicábamos previamente sobre los estudios de mercado en cuanto a que no solo aplica para la gente que quiere empezar un proyecto, sino también a las personas que ya están trabajando un producto o un servicio, que también pueden empezar a escuchar a su industria, a su empresa. Es muy importante saber constantemente qué es lo que le duele y cuáles son las áreas de oportunidades. Tienes que escuchar a tus clientes, tienes que escuchar a tu mercado, tienes que escuchar el mismo producto. ¿Qué pasa si tenemos cremas, vendemos cremas, por ejemplo, y es nuestro producto estrella, y de la nada estamos viendo que estamos vendiendo menos y menos y menos y menos, y no sabemos por qué? Porque no estamos escuchando, no estamos recolectando los datos. Entonces, yo creo que aplica bastante para la gente que ya está lanzando y que quiere solucionar un problema, como el ejemplo de las cremas que acabamos de platicar, así como vamos a querer lanzar un proyecto de bebidas energéticas y queremos que sea lo más exitoso posible. También tenemos que recopilar información, tenemos que aterrizarla y tenemos que visualizarla. Todo esto es parte clave tanto de las industrias 4.0 como de lo que ustedes hacen. Pero Alan, creo que ya te robé mucho micrófono. Si quieres expandir un poco más de este tema. Claro, pues mira, Oscar, como tú bien lo comentabas, parte de estas variables y elementos importantes para analizar y entender muy bien al comportamiento del mercado, ya sea, como decías bien, un estudio de viabilidad, que son estudios que se hacen cuando se tiene un concepto a desarrollar, un proyecto que quieres iniciar, un nuevo negocio. Los estudios de viabilidad justamente se estructuran para poder dimensionar el grado de atractividad de ese concepto. Y esa dimensión también está basada no nada más en qué tan atractivo es para el mercado, sino hay mercado para ese concepto. Entonces ahí es donde empiezan justamente estas variables. Una de ellas es la dimensión del universo potencial. ¿Qué es el universo potencial del mercado? Si tú vas a lanzar, ahorita que hablabas de este tema de cremas, ¿no? Oye, pero ¿son cremas para quién? ¿Para mujeres? ¿Para adolescentes? ¿Para adultos mayores? ¿Por un tema de resequedad? ¿Para una crema especializada en quemaduras? Oye, una crema para niños. Desde ahí empiezan a jugar las variables, porque tenemos que tener muy claro cuando vamos a desarrollar un proyecto a quién de alguna manera le vamos a apuntar. Ahí empieza entonces este caminito de, si le voy a apuntar a, voy a decir una cosa, chicos, adolescentes que sufren de acné, entonces esa crema, ¿cuál es el universo de mexicanos y mexicanas de un rango de edad de 11 a 14 años, más o menos, digamos, hablando hipotéticamente de un radio, y de cierto nivel socioeconómico? Porque si va a ser una crema con ciertas características donde productos similares puntuanden en un radio de 70 a 100, 120 pesos, y tú piensas que tu producto va a salir en 140 pesos, entonces no estás atacando al mismo nivel socioeconómico que la competencia. A lo mejor vas a atacar un nivel socioeconómico más alto, que le va a dar un valor mayor al producto, no nada más por precio, sino por los atributos que tenga el producto, por las esencias que tú le des al producto, por ese diferenciador a nivel científico, a nivel natural, si es que también es un atributo, y demás. Entonces, si te das cuenta, empiezan a surgir esas variables.
¿cuáles van a ser los elementos de valor que le vas a dar al producto? ¿De qué manera van a jugar esos elementos de valor para poder empezar a visualizar un precio competitivo o un precio por arriba o un precio por abajo? Si no vas a considerar elementos competitivos del producto, entonces a lo mejor vas a lanzar un producto genérico y entonces sí te puede ser un tema de precio más bajo que la competencia, porque entonces tú ya sabes que de inicio de tu concepto vas a ir por precio. Entonces, a lo mejor sabes que no le vas a invertir tanto a ciertos elementos de la estructura de la crema. O sea, si te das cuenta, empiezan a jugar todas esas variables para poder determinar precio, canal, nivel socioeconómico al que vas a apuntar del proyecto o del mercado potencial. Y entonces, cuando empiezas a dimensionar ese tamaño del mercado y haces ya la ejecución, analizar a ese mercado qué tan atractivo es el producto, con esas bondades sobre las cuales vestiste el producto, podemos entonces determinar un grado de atractividad y de viabilidad de compra del mercado de ese producto. Cuando ya empiezas adelante. Al final me llama la atención que vamos más allá de la recolección de datos cuantitativa y agarramos también los cualitativos. Me llama la atención que mencionas las opiniones sobre los ingredientes o el sabor, o puede ser que también la misma presentación de las latas o la caja, pues es al final un dato importante para poder decidir. Y ¿cuál es el límite? ¿Cuántos? Creo que lo que quiero decir es ¿cuándo son demasiados datos para un estudio de mercado? Ahí te va. Como te comentaba hace rato, empezamos a hacer una mezcla no nada más de data, porque ¿dónde empieza a jugar la data en este análisis de este caso en particular hipotético? Como te decía, en tener la información demográfica del universo, del mercado, tener mucha claridad de cuál es ese porcentaje del mercado a nivel socioeconómico, dónde están los mapas de calor de esos niveles socioeconómicos en las regiones o los estados donde quieras expandir ese proyecto, cómo es el comportamiento de alguna manera de esta industria, porque empiezan a jugar también esos datos. Lo que te decía en un inicio cuando hablábamos del caso de la ferretería, donde la industria tuvo un factor positivo a raíz de la pandemia. En este caso tenemos que entender qué está pasando con la industria de cremas. Si va a la alza, no va a la alza, quiénes son los líderes, cuál es el valor del mercado a nivel ingresos, de alguna manera cuál es esa tendencia de ingredientes, de productos que son relevantes que han sido relevantes en la estructuración de otros casos. Entonces, ahí empezamos a hacer esta mezcla de qué ha pasado a nivel masa, a nivel datos de este sector, para también hacer un conjunto de esto es lo que está pasando, hacia aquí va, estas son las tendencias, y entonces ya cuando bajamos la información a la parte cualitativa y cuantitativa, entonces ahora sí, como te decía, podemos tomar una decisión al final de si es viable. Claro, las buenas decisiones. La data nos está diciendo que va para acá, la tendencia está diciendo esto, el grado de competencia que hoy tenemos es este, hoy el comportamiento del mercado es este, hay áreas de oportunidad hacia aquí, hacia acá, y lo que tú bien decías, ¿cuál es ese límite? Justamente es el conjunto de todas las variables, tanto a nivel industria, cualitativa, cuantitativa, etnográfica, porque esa es otra variable. Tenemos nosotros normalmente la integración de otras disciplinas para analizar al mercado y de alguna manera hace unos años, 5 o 10 años, cuando alguien pensaba en un estudio de mercado, inmediatamente pensabas cuestionarios. O máximo, sí. Cuestionarios, entrevistas o focus group. Entonces había mezclas metodológicas o estructuras metodológicas de alguna manera tradicionales, podríamos decirles ahora. Pero en los últimos años ha habido una integración de disciplinas como la sociología, como la psicología, como incluso hay una rama que de alguna manera analiza el comportamiento animal, pero llevado también al comportamiento humano, en donde este tipo de información ayuda en casos donde necesitamos entender cuál es el desenvolvimiento del mercado a nivel experiencia en un lugar, ¿no? Cómo se desenvuelve, qué pasa con temas de sonidos, de luces, de olores, está cómodo, no está cómodo, qué áreas, qué lugares son importantes a la hora de estar en un lugar, ya sea comprando, viviendo una experiencia. Entonces, por eso se integran otras disciplinas para poder tener una lectura
360 de alguna manera del mercado. Y eso pasa normalmente cuando ya se hacen estudios de posicionamiento, de satisfacción, donde necesitamos entender, ya desarrollamos un concepto, ya lleva cierto tiempo en el mercado, bueno, queremos saber si realmente el mercado al que le estamos hablando estamos cumpliendo las expectativas del mismo, de lo que estamos gritando a nivel comunicación. Yo soy una crema, ejemplo, ya la hicimos, fue viable, ya lleva 5 años en el mercado y uno de los valores agregados y promesa de marca de esa crema fue la crema más rápida en actuar. No sé, ahorita decir. Si pasan 5 años y analizamos el mercado, ¿qué tanto esa promesa se está cumpliendo? Porque entonces ya tiene el mercado la suficiente experiencia para decirnos si es una crema de las más rápidas o no. Y entonces si salen porcentajes o métricas que nos estén indicando que no estamos cumpliendo el mensaje, entonces desde ahí tenemos que empezar a detectar por qué no estamos vendiendo más, por qué no estamos de alguna manera siendo un producto o una marca que el mercado está siendo fiel a la misma, está cambiando hacia otra, entró a la categoría de la industria una nueva marca, un nuevo producto. Entonces, por eso, cada una de las variables que te mencionaba hace rato, en conjunto, nos ayudan a tomar una decisión, pero esa decisión, como te decía, no solo se queda en una sola variable, sino es el cúmulo de factores, como te decía, a nivel data, a nivel cualitativo, etnográfico, social, que nos dicen qué decisiones debemos tomar de las necesidades del mercado. ¿Qué pasa, Alan, con la gente que nos está escuchando, que tiene un proyecto y que se quiere saltar esto de la recolección de datos, de estar monitoreando su empresa, tanto porque siente que le puede quitar tiempo, tal vez porque no conoce mucho sobre estas nuevas tecnologías? ¿Cuáles son los peligros de no estar monitoreando tu empresa? Bien, te platico, nos han pasado algunos casos en donde dejan de hacerlo por, como decías, por temas de visualizar los estudios de mercado como un gasto y no como una inversión. Entonces, hace unos años hicimos un estudio de mercado y nos tocó participar en el mismo, un estudio con una marca de productos para playa y de surf. Y fue bien interesante porque es una marca importante y cuando hicimos el análisis nos dábamos cuenta que el mercado o la empresa, perdón, la marca, le seguía hablando al mismo mercado. Es decir, tú puedes nacer como concepto y le vas a hablar a un cierto mercado, un cierto perfil y los elementos de comunicación que en su momento utilizaste pues pueden servirte de alguna manera en este proceso inicial, en ciertos códigos de comunicación que siguen manteniéndose durante cierto tiempo. Pero, como sabemos, la vida es cambiante de cada individuo. Tú hace 5 años a lo mejor seguías en la universidad, tenías un estilo de vida distinto, te gustaban otras cosas, había cosas que tú comprabas porque te están construyendo para ser quien hoy estás siendo. Y hoy lo que haces, lo que decides, lo que compras, lo que consumes, los lugares a donde vas, las experiencias que vives, las estás desarrollando para gustos tanto personales, pero también para una visión a futuro. Hoy hay cosas que tú estás haciendo porque te quieres proyectar en otros 5 o 10 años de X manera, ¿no? Entonces, si tú como empresa le hablas de igual manera a un mercado durante más de 5 o 10 años, entonces ese mercado de alguna manera crece, tiene hijos, cambian sus decisiones, cambian sus hábitos. ¿Y qué pasó con esa empresa o con esa marca? Nos dábamos cuenta que mucho de su mercado lo seguía utilizando señores de más de 30, 35 años. No quiere decir que sea malo, pero de acuerdo a los objetivos de la empresa sí lo era, porque la empresa estaba acostumbrada a hablarle al mercado joven. Entonces, ya utilizando los mismos códigos de comunicación, los mismos elementos, y entonces ese mercado ya había crecido, ya tenía hijos adolescentes, y cuando tú hablabas con un chico adolescente decía, no, pues yo no voy a poner esa marca porque la usa mi papá. Entonces, ¿sabe? Ahorita que estamos conversando, me recuerda mucho una imagen que vi de McDonald's, que en los 90 McDonald's lo recordábamos en un edificio rojo como de niños, con bastantes stickers y pósters, pues muy infantil el discurso. Es que su McDonald's, su estrategia o su promesa de marca era el circo.
Entonces, todo lo que desarrollaba a nivel visual, estilo, estructura y demás, era proyectar ese código de comunicación porque totalmente le hablaba a los niños. Pero bien decimos, sí, exactamente. Ajá. Y los niños crecen y se vuelven profesionales, y en el 2020 vemos que McDonald's cambia toda esta imagen por es un restaurante, se volvió realmente un área de comer gris, bueno, gris suena muy triste, pero es mucho más formal, con tal vez menos áreas. Las áreas infantiles ya no son el highlight, pero resaltan mucho qué te estás comiendo, la presentación de la comida, la cantidad de carne, el discurso cambia, porque la clientela cambió, la clientela creció, y creo que refleja una empresa que realmente estuvo monitoreando muy bien estos datos, estuvo monitoreando muy bien a sus clientes y qué es lo que les preocupa. Hoy en día te puede preocupar qué es lo que te estás comiendo, por lo que ves en internet, por artículos, por lo que recibes, por el feedback, y se adaptaron muy bien, que pueden ser parte del éxito, además de los precios y la mercadotecnia, pero realmente el monitoreo de esto creo que es parte del éxito de esta empresa y cómo se ha ido adaptando y a lo que tú mencionas, a los tiempos. Exacto, ese es un caso en donde esta empresa identificó eso, pero también hubo casos bien interesantes porque en la contraparte, analizando, hablando y empezando a hilar este tema de información de Big Data, cuando hicimos el análisis del comportamiento de sus seguidores en redes y en una masa considerable de seguidores y hábitos y demás, hicimos dinámicas que más adelante te platicaré, pero ciertas dinámicas con su comunidad. Y fue bien interesante porque los nuevos jóvenes que empezaban a adentrarse con la marca, se estaban adentrando sobre códigos de comunicación muy diferentes, pero eran atractivos en cuanto a su comunidad, en temas urbanos, pero tocaban temas de libertad a su manera, y la marca tocaba los tópicos pero siguiendo, digamos, esos códigos de comunicación de hace 10 años para ese mercado que ya creció. Entonces, ahí fue algo bien interesante porque permitió identificar cómo poder entonces empezar a atrapar ese nuevo mercado joven y no lo vieran como la marca viejita, sino, pues es esta marca que sigue vigente y que le sigue hablando a ellos, pero sí tiene códigos de comunicación para las nuevas generaciones. Ese es un caso. Otro caso que por ahí hicimos un estudio con una marca de aceites a nivel nacional que fue bien interesante y por qué también de repente es bien importante estar monitoreando al mercado, porque esta marca hace de cuando hicimos el estudio de mercado 5 años para atrás nos decía que no habían hecho ciertos estudios y querían entender qué está pasando con la industria, ¿no? Cómo se ha movido el posicionamiento de las marcas, quiénes hoy son favoritas, quiénes no, ellos qué tanto mercado fiel tienen, infiel, hacia dónde se están cambiando, radiografía del mercado potencial y su mercado actual. Y cuando hicimos esa exploración fue bien interesante porque este estudio permitió identificar que una nueva marca que tiene muy poco tiempo en el mercado se empezó a meter, o sea, ellos no la tenían monitoreada hace 5 años del momento cuando se hizo el estudio, y cuando realizamos el ejercicio, pues pum, brincó y fue una sorpresa detectar que estaba en el top 5 esa marca, ¿no? Cuando esa marca en su momento no aparecía en el top 10, 15, sino a lo mejor apenas empezaba a crecer, empezaba a tener cierta inversión, y en esos años esa marca se les empezó a meter a nivel favoritismo con cierta industria, a nivel atributos de valor, qué marcas son las de confianza, qué marcas son las de precio calidad, qué marcas tú consideras que son variables o son indicadores que de repente se analizan y se miden para identificar qué atributos de valor está asociando el mercado a qué marca, ¿no? Tú, por ejemplo, si volvemos al caso de la crema y te decía, nosotros prometemos que somos la marca más rápida en actuar, si tú mides ese tipo de variables de rapidez, de eficiencia, de calidad, ¿a qué marca le están atribuyendo, el mercado le está atribuyendo esos elementos, esas variables, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que esas marcas sí están comunicando eso, ya sea a nivel comunicación o a nivel experiencia del producto. Entonces ahí es donde empieza uno a detectar de qué manera sí está funcionando toda la estrategia comercial, publicitaria, de campo, de tierra, en puntos de venta, en el mismo producto, en el posicionamiento que se está generando en el mismo mercado. Y es parte de lo que también ese estudio nos ayudó a detectar, ¿no? Cuando
hay esa ausencia de análisis del mercado, se te puede meter un competidor sin que te des cuenta y te está comiendo o se está metiendo sobre algún atributo clave que para el mercado es importante. Y es parte del siguiente tema, Alan, vamos a echar números, vamos a hablar sobre un poco caótico, cómo afecta a los empresarios el no estar estudiando su mercado, el no estar monitoreándolo. Ya mencionamos qué pasa con la gente que se lo salta, pero yo creo que voy a meter un poco mi cuchara bastante en esta conversación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si no estás monitoreando, si no recopilas? Y como tú lo mencionas, no es un gasto, es una inversión, porque al hacer esto, lo más seguro es que vas a tomar una buena decisión, tanto de producto como de servicio, como de marketing, como la inversión que vayas a hacer en tiempo, en esfuerzo, en capital humano, va a ser una buena decisión. ¿Y cómo se va a recompensar? Con ingresos, con tiempo ahorrado, con soluciones efectivas. Pero ¿qué pasa cuando no los hacemos? ¿Cómo afecta a los empresarios? Bueno, puede ser que si nosotros sacamos en el ejemplo de las bebidas energéticas deportivas, si queremos sacar algo y nos saltamos esto porque la intuición nos dice que la bebida energética es algo que pega y no pega, pues perdimos tiempo, perdimos inversión, puede ser que hayamos fracturado lazos comerciales, puede ser muy caótico. Si es un servicio y queremos hacer una cadena de masajes antiestrés por esto del estrés laboral, de gente que va a volver a oficinas y no pega, pues resulta que la localización que pusimos para nuestras cadenas de masajes fue muy mala. Efectivamente no había gente interesada en un radio de kilómetros y nadie fue. Entonces pueden ser cosas que pueden salir más allá de lo monetario, que es un gasto. Yo creo que va más allá del tiempo, del esfuerzo, de los lazos comerciales. Alan, ¿qué puedes decir un poco sobre este tema? Mira, justo nos ha pasado en varios estudios de mercado y muchos tienen que ver con el tema de viabilidad. Tener la responsabilidad, porque también es una responsabilidad como agencia, tener ese monitoreo de los datos y de la variedad de información para poder, como te decía, llegar a una decisión y decirle al cliente o al empresario o a la empresa, sabes que no es factible, no es viable abrir ese negocio en este lugar, o no es viable ese concepto con estas características, que ojo, un estudio de mercado justo te ayuda a pulir también, porque puede que tu concepto tiene una esencia de valor atractiva, pero la manera en cómo se está tangibilizando y aterrizando no es la ideal por ciertos elementos, porque a lo mejor sabes que tengo un proyecto bien interesante, pero lo quiero vender en, no sé, 2,000 pesos, oye, pero en el mercado la media es de 400, ¿por qué vale 600 pesos más? Ah, porque estos atributos son importantes, ok. Claro, justificarlo, exactamente. Y si para el mercado no lo son, hay personas que de repente nos ha tocado algunos empresarios, oye, es que yo voy a hacer esto y le voy a decir al mercado que esto es así. Y entonces quieren educar al mercado. Y lo que nuestra labor es entender las necesidades del mercado, entender qué está pasando, cómo se comporta realmente y cómo entra tu producto a resolver, a solucionar, a completar, a generar de alguna manera algo al mercado al que tú vas a apuntar para realmente le den valor a ese atributo y no lo forces, porque cuando lo forzas, entonces pues pasan como ciertos casos donde el producto no funcionó. Recientemente estaba viendo en Twitter, hay un influencer que empezó un negocio de tacos donde vende 3 tacos por 130, 140 pesos. Ya sé fue un tema de conversación. ¿Cómo vas a vender 3 tacos en 140 pesos? Y es lo que tú dices, hay empresarios que llegan y dicen, ¿sabes qué? Mi intuición me dice que mi producto lo voy a vender en 2,000 pesos y resulta que el mercado lo compra usualmente en 400 pesos. Puede ser que este ejemplo del influencer que sacó sus tacos en 130 funcione. ¿Por qué? Porque su clientela va muy dirigido es la misma razón por la cual la gente compra los balones o el uniforme de fútbol de Messi o de Cristiano Ronaldo, porque se quieren parecer a la imagen
de quien los está patrocinando. En este caso yo creo que el precio, lo que estás comprando no es tanto los tacos, los 3 tacos, estás comprando de quién pertenece la empresa. Pasa lo mismo con los carros Tesla, que tienen su valor agregado, que es eléctrico, que es deportivo, es lujoso, pero mucha gente lo compra exclusivamente por de quién está detrás de la empresa, que sabes que tengo el carro de Elon Musk, no es tanto, ni siquiera hace 50% lo que hace o sus funciones, pero esto me movió. Entonces hay muchos, vamos allá, añadimos más variables que pueden ser de importancia en el éxito de un producto. En este caso yo creo que va también la imagen publicitaria detrás del producto. Así es, y te platico igual rápidamente 2 casos en donde ciertos estudios de mercado que se hicieron, pues permitieron de alguna manera no cometer un pues, posible error o riesgo de inversión de alguna manera de empresarios. Uno de ellos, que fue un poco necio porque al final sí lo terminó haciendo, quiso desarrollar una óptica con un entorno muy europeo, muy minimalista. Muy padre el concepto, como te digo, el concepto no estaba mal. La ejecución es la que no funcionó porque quería ponerlo en un lugar con un entorno que no le favorecía. Era un entorno muy abandonado, muy escondido. Había por ahí una placita que se estaba queriendo hacer o se hizo, y de alguna manera eso como que se le hizo atractivo, pero realmente su entorno no le favorecía. ¿Por qué? Porque quería ofertar armazones y lentes de valor de más de 1,500, 2,000 pesos. Entonces, cuando hicimos el análisis del mercado, quiénes transitan por ahí, cuál es ese mercado que de alguna manera estaría hablándole directamente, porque obviamente con estrategias de comunicación puedes atraer a otro mercado para trabajar justamente como un concepto de destino más que de paso. Ahí puedes trabajar ciertas estrategias, pero en su entorno natural y en la dinámica natural de la zona, pues el mercado tenía un comportamiento de compra de lugares donde pues compraban productos similares en menos de 200 pesos o 300 pesos. Entonces tú entras en un lugar súper padre, con ciertas características, pero pues para el mercado no lo fue, ¿no? Y cuando se le explicó y se le dieron todos los elementos por los que visualizábamos que pues no era viable en ese lugar desarrollar ese concepto y sí posiblemente en otros lugares, pues utilizó el estudio para arreglar ciertas cosas. Un mes después por ahí pasamos por la zona, vimos que lo abrió ahí y dijimos, ok, pues esperamos que todo salga muy bien y que las recomendaciones en cuanto a comunicación que pueden empujar a traer ese perfil que quiere, pues le den el retorno de inversión, y como al mes y medio que volvimos a pasar, ya estaba cerrado. Entonces, ¿por qué es bien importante eso? Porque cuando también analizamos a ese sector de nivel socioeconómico medio alto, ese sector tenía en la mente el tema del miedo en cuanto al acercamiento a ese lugar, porque si dejaban el carro se lo iban a robar, porque no transitan por ahí normalmente. ¿Por qué? Porque ese mercado está acostumbrado a comprar ese tipo de productos en otros lugares. Entonces, es lo que te decía hace un inicio. Oye, lo voy a poner aquí y voy a hacer que vengan aquí. No, si el mercado no se comporta de esa manera, tienes que entender cómo se desenvuelve, qué no le gusta, qué le genera miedo. Cuando hay cosas que generan miedo, pues es imposible de alguna manera de atraerlo, porque si hay algo de valor, hay algún peso fuerte, entonces son variables que si las sabes y lo haces aún así, pues corres el riesgo de lo que pasó, que lo abrió y no pasó más de 2 meses y lo cerró. Entonces, pues sí son variables bien importantes. Ese es uno de los casos. Y otro fue una franquicia, imagínate, una franquicia que de repente hace estudios para nuevos franquiciatarios, nos pidió participé en un estudio en donde quiso desarrollar abrir una franquicia en una plaza que está en una zona de nivel socioeconómico alto, en una zona específica de Guadalajara. Y fue bien interesante ese estudio porque la data nos decía desde la etapa 1, donde analizamos el entorno, el desenvolvimiento del tráfico, el tránsito del mercado, de cuál es la afluencia, dónde está la ubicación de la competencia. A nivel estructural y mapas, ya nos estaba diciendo que el mercado ya tenía toda la competencia en el recorrido natural del desenvolvimiento del mercado, de que si va para su trabajo o la escuela y demás,
usaban ciertas vías de tránsito para entradas y salidas, y esas vías ya estaban de alguna manera ocupadas por competidores clave. Entonces, el mismo mercado ya tenía una claridad de cómo se desenvolvía en la compra de ese tipo de productos. ¿Qué pueden hacer los empresarios y líderes de proyecto para empezar a recopilar la información? Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo si tienes redes sociales, si manejas archivos en Excel, si utilizas softwares de contadurías como QuickBooks. Hay una herramienta que nosotros usamos que podemos conectar más de 150 plataformas para recopilar esto automáticamente, tanto, no sé, likes, como shares, como archivos en la nube, etcétera. ¿Ustedes cómo aconsejan en marketing trabajar la recolección de los datos que estamos platicando? Pues creo que el primer consejo es sí hacerlo, porque una dolencia que hemos notado en muchas de las empresas cuando nos piden ayuda para entender cómo están posicionados, cómo los ve el mercado, hacia dónde tienen que caminar, hacia dónde tienen que ir, y empezamos a explorar, oye, pero hoy, ¿qué información tienes de tu mercado? No la tienen, o sea, o la recopilan de manera muy básica. Entonces creo que el primer consejo es que todo el tiempo estén recopilando toda la información posible. Recopilación exhaustiva. Del mercado, tener sistemas de CRM, y si no tienes hoy la inversión para poder comprar algún software o algo, pues empezar con lo básico, estructuras de Excel. Hoy estamos en un mundo en donde si tú googleas, oye, fórmulas para poder hacer la estructura de un base de datos, pues te vienen tutoriales en YouTube, te vienen ya inclusive páginas especializadas, grupos en redes sociales de gente que te ayuda y te dice, oye, voy a subir este Excel, si le sirve, este Excel ya tiene formulados, si tú metes nombre, apellido, dirección, cumpleaños, o sea, ciertos datos clave que necesitas de tus clientes actuales, pues ese tipo de data te sirve para poder entonces hacer estrategias, porque lo que decíamos, a lo mejor lo vemos en empresas muy grandes y decimos, no, es que este tipo de cosas o este tipo de actividades solo son para empresas grandes, donde, sabes que ya es tu cumpleaños y te llegó a tu correo el correo de Nike, te llegó el correo de feliz cumpleaños, y hoy que es tu cumpleaños, si compras tienes un 10% de descuento, oye esto, y son cositas que agregan valor, y si no las detectamos, si no las hacemos, y solamente mandamos o hacemos estrategias de mailing de cómprame, pues al final de cuentas saturamos a nuestro mercado, y el mercado lo único que ve de nosotros como empresa o como marca es solo quiere mi dinero, ¿no? Cuando no conectamos. Exacto, o sea, también el tema de la data no nada más es para vender y para decirle al mercado, oye, ya tengo este producto, también es para construir comunidad y generar lazos a través de contenido. Y ese también es un tema de valor bien importante que si no se trabaja, como te decía, las personas, pues nos damos cuenta para quién sí le genera, para qué empresas les genera valor comunicar información que conecta, que realmente te genera sentido con lo que tú eres o con lo que esperas ser, a empresas que simplemente te están mandando cómprame, ¿no? Entonces también el uso de la data es importante, empezarlo a trabajar, empezar a tener una cultura de recapitulación de información, pero también esa información no nada más bajarla a trabajar temas de ventas, sino también a construir comunidad. Creo que ese es un punto excelente, el que mencionas, la cultura de datos es algo que fomentamos mucho en este podcast, impulsamos a las empresas a que tengan esta cultura de recolección, de comunicación bilateral, como tú mencionas, no solo es comunicar, oye, traigo este producto, nosotros hacemos esto es lo que está ocurriendo, sino escuchar. Y no solo escuchar a tu industria, también es importante escuchar a tu misma empresa, los ingresos, el tiempo que estás trabajando en algo, porque el valor agregado que tienen de ahorrar dinero y de ahorrar tiempo y con eso generar más dinero, pues es un valor excelente. Vamos Alan, al monitoreo constante guía siempre a unas buenas decisiones, que es otro tema. Pues creo que podemos ser algo cortos aquí, creo que el mismo título lo resume. Monitoreo constante guía siempre a buenas decisiones. ¿Por qué? Porque es saber
constantemente tener control, creo que eso es lo que quiero decir, control total de todo lo que sucede, y creo que es algo que a todos los líderes de proyectos, ya seas una gerencia o seas una pyme, como mencionábamos también en otra conversación, que pueden ser, no sé, un departamento de recursos humanos que quiere implementar algo, así como una pequeña y mediana empresa que es una tortillería y le está yendo bien y quiere expandirse. Entonces, monitorear constantemente el negocio, monitorear constantemente iba a decir actitudes, como la tendencia de las personas en el caso de recursos humanos para tomar una buena decisión. No hay duda, un monitoreo constante siempre va a terminar una buena decisión. ¿Por qué? Porque si no lo estás monitoreando y usas la intuición o usas tal vez un consejo, o no es por menospreciar la experiencia, pero hay mucha gente que mi experiencia me dice que si hacemos esto va a funcionar. Puede ser que sí, pero no quisieras estar seguro. Es un punto bien importante, porque hace rato platicábamos de cuando ciertos empresarios o ciertas personas que a lo mejor han vivido toda su vida trabajando en una industria y dicen, oye, pues yo quiero abrir ahora mi concepto, quiero independizarme y voy a hacer mi propia empresa, voy a desarrollar un concepto de esa misma industria, y se les plantea el, oye, ¿no quieres entender cómo lo ve el mercado, qué tan atractivo es para el mercado? No, pues yo toda la vida he trabajado en esto y yo conozco muy bien esta industria. Cuando nos ha pasado eso, pues al final el trasfondo es, sí, efectivamente tienes un expertise amplio en esa industria, pero tienes un expertise de esa industria, de un segmento con el que has trabajado. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor si alguien que toda la vida ha trabajado en, no sé, hablando de calzado, pon tú en Panam, no sé, una empresa mexicana muy importante y que tiene ciertos códigos de valor muy atractivos para un segmento de mercado en específico. A lo mejor te puedo hablar de esos códigos de comunicación y de esos atributos de valor, pero la industria está llena de calzado de otros segmentos bien importantes. Puma le habla a un mercado más orientado a la parte de extrovertidos, de una generación de valor en el uso de la ropa y del calzado con un enfoque. Adidas le habla al mismo mercado de calzado en otro enfoque, con otras características, un poco más urbano, tecnológico. Nike, obviamente, como líder, le habla al mercado de otra manera y se segrega en otros segmentos clave. Under Armour, es decir, podemos hablar de varios casos de varias marcas que inclusive han mutado para identificar áreas de oportunidad. Por ejemplo, por ahí, se me fue el nombre de esta marca de tenis, que de alguna manera Reebok, me parece que es Reebok, creo que sí. Y si no, por ahí, a lo mejor tú la tenés presente, pero no sé si es Reebok u otra, pero hizo una transformación en tanto a nivel estructural, de logo y demás, y de comunicación, pero se empezó a meter muchísimo, por ejemplo, a de alguna manera, industria de CrossFit. Entonces, hizo una transformación, aunque no deja de abandonar al otro mercado tradicional, running y demás, pero empezó a especializar cierto calzado para esta industria, ¿no? Entonces, el empezar a identificar otras áreas de oportunidad de un mismo mercado te dice que la experiencia que tienes sí es valiosa, pero también necesitas entender a quién le vas a hablar. Le vas a hablar, o sea, vas a desarrollar un nuevo concepto, pero con los mismos valores de la marca de donde venías o de la empresa de donde venías, al final te vas a seguir topando con el mismo mercado. Y a lo mejor no vas a desarrollar un concepto nuevo o algo realmente diferente que esté buscando el mismo mercado, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a jugar el tema del valor de la información, del valor de entender qué espera el mercado, qué necesita el mercado, porque al final de cuentas un estudio del mercado te sirve para tomar mejores decisiones basadas en datos, pero el trasfondo de alguna manera del estudio es tangibilizar la solución que el mercado está esperando en esa industria. Es decir, tener esa base sobre la cual los datos los transformes en acciones, en estrategias, en un producto que realmente le agrega valor al mercado y no nada más una idea, ¿no?
Entonces, y no se quede solo en una idea y la ejecución no conecte con esa idea. Excelente frase. Cambiar los datos a acciones. Creo que esa va a ser frase del webinar. Vamos, Alan, ¿cómo cambió el juego de los estudios de mercado con el Big Data? Sabemos que el Big Data no es algo nuevo, pero mucha gente tiende a asimilar estos términos con gigantes como Google, como Microsoft, como cosas que solo utilizan las grandes empresas pesadas en Silicon Valley, y resulta que no, resulta que el Big Data es una herramienta que puede ser usada por cualquier persona interesada en recopilar información y trabajarlo dentro de su empresa. Pero hablando de ustedes en marketing, ¿cómo utilizan esto que me lo platicaste en su momento como un valor agregado? Que yo creo que ya en 2022, más que valor agregado, es una necesidad. Necesitamos usar esto para trabajar. No se puede trabajar sin esto. Sí, aquí también hay un tema bien interesante. El Big Data por sí solo nos puede arrojar, si bien datos de grandes volúmenes y nos dan pronósticos de comportamiento, pero también es bien importante no dejar de lado el entendimiento del mercado, hacer esta mezcla, esta fusión de la industria, de las tendencias y del comportamiento con realmente el acercamiento del mismo mercado para detectar los elementos cualitativos, ¿no? Digo, es parte como de un mensaje importante a dar, porque en marketing justo nuestros modelos metodológicos pues están abocados a hacer esa unión de información, en decirte cuál es el buyer persona a nivel datos recopilados, pero también cuál es ese buyer persona digital, porque ojo, sabemos que en este mundo de información y de tendencias, pues también están basadas de alguna manera en un porcentaje de error de cuentas ficticias, de bots, de ciertos, de alguna manera, mecanismos que también puedan tener su sesgo, ¿no? Como también la parte cualitativa en tierra o cuantitativa por ciertas respuestas que pudiera haber. O sea, en ambos segmentos siempre hay un grado de error, pero por eso es bien importante hacer la fusión para identificar esa coherencia de la información o aterrizar la información. En el caso, por ejemplo, el Big Data, ¿cómo entró a ayudar a los estudios? Pues a eficientar ciertos análisis de información. Por ejemplo, cuando nos ha tocado en este año, por ejemplo, estamos participando con una empresa que está desarrollando por ahí la apertura de tiendas de autoservicio y ciertas tiendas con ciertos conceptos retail. Entonces, aquí la Big Data nos está ayudando con bases de información y software que estamos utilizando para entender dónde están las zonas con mayor flujo vehicular y mezclándola con el número de unidades económicas potenciales, porque estos conceptos de tiendas pues van dirigidas a pequeños negocios. No, el comprador tanto es usuario final, es decir, hogares, pero también son compradores, tiendas, restaurantes. Entonces aquí hacemos una mezcla de data para poder identificar las zonas donde cruzamos ese tipo de variables. Buen volumen de unidades económicas potenciales, buen tráfico vehicular y tráfico peatonal. Entonces hay sistemas y software que ya nos permiten monitorear y visualizar en mapas cuáles son las zonas más rojas que generan mayor tráfico y zonas más muertas, ¿no? Ese análisis, por ejemplo, también lo hicimos con un estudio de viabilidad de una persona que tiene un terreno y quería identificar si habría locales, ¿no? Y si era potencial la apertura en ese lugar de locales para poderlo rentar o abrir ciertos negocios. Y fue bien interesante porque el análisis nos decía que era una zona totalmente alejada. En estos motores de análisis pues nos marcaba que eran zonas muy, muy baja afluencia. El tema de la inseguridad era súper preocupante en ese entorno, que también son otros datos que nos permiten entender otro factor, la seguridad, el tema de alguna manera el nivel socioeconómico, el grado de marginación. O sea, hay variables a nivel data importantísimas para determinar si una zona o un entorno es factible para un cierto negocio o concepto, ¿no? Entonces, ahí es donde ha entrado el Big Data a ayudar a las empresas a poder entender de alguna manera ese comportamiento de mapas, de alguna manera, de ciertos territorios. Y en otras, que es a nivel digital, pues también empezar a leer las comunidades, ¿no? ¿Cuáles son esos códigos de comunicación
que las comunidades están siguiendo, ¿no? ¿Qué tanto los atributos como libertad, como valor, como unión, como felicidad, como ciertos elementos, para qué comunidades, para qué tendencias o perfiles de mercado, pues está funcionando más de acuerdo a la industria que estemos analizando? Entonces, como te decía, hacemos ese análisis de información digital y a nivel data para después hacer ese cruce a nivel ya tierra, digámoslo así, o ya explorar al mercado de manera presencial para poder hacer justamente esa mezcla y decirle al mercado, ¿sabes qué? Tu industria la mueve este tipo de factores o este tipo de comunicación y tu producto hoy está viralizándose de esta manera o está teniendo un comportamiento positivo o negativo para estas comunidades o para este mercado. Allá hablamos, Alan, para que un producto o un servicio con un estudio de mercado tenga éxito, tenemos que recopilar información, tenemos que almacenarla y tenemos que visualizarla y entenderla. Pero ahora vamos a la pregunta, toda la información que recopila de la industria, de la competencia, de las tendencias, ¿toda es útil? Hablábamos con otra invitada de este podcast, nuestra amiga Rocío, que puedes estar recopilando, pero si estás recopilando basura, toda esa información basura. Entonces tienes que tener una limpieza de datos constante. ¿Cómo aterrizamos este concepto de la limpieza en los estudios de mercado y en marketing? Porque me comentabas que incluso en todos los proyectos se maneja un margen de error. Exactamente. Y es bien importante esta pregunta porque entra dentro de las 7 Vs del Big Data, ¿no? Que es la velocidad o la rapidez de generación de los datos. Hay empresas que generan una cantidad de datos diario impresionante. Hablábamos de Facebook, hablábamos de estas empresas de alguna manera grandes o algunas empresas que empiezan a iniciar, pero sí hacen uso de plataformas que les está generando, qué tanto están comprando su mercado, en qué horarios, en qué momentos están entrando, en qué momentos están. Entonces, ahí hay mucha data y mucha información, que también esa es otra de las Vs que tiene que ver con el volumen, la viabilidad de la información. Como bien decías, hay información que de repente no es pública y tiene un grado de valor muy alto el conseguirla. Y sí, aquí tenemos que también considerar si es factible comprar ese tipo de información, justamente como lo que dices. Podemos comprar bases de datos impresionantes, pero si no le damos el uso adecuado, se vuelve información basura para ti. Pero a lo mejor para otra empresa, esa información es valiosísima porque ya tiene mucha claridad en para qué va a utilizar esa información. Ahí creo que entra el factor importante de si la información que estás analizando es de valor o simplemente te estás llenando de información. ¿Te acuerdas al inicio que te platicaba que cuando estás ya sea que iniciando un proyecto y estructurando el concepto, tienes que tener mucha claridad en cuáles son esos elementos sobre los cuales vas a vestir a ese producto para que sea relevante para el mercado? Entonces ahí es donde también entra ese cruce. Oye, lo voy a vestir con estos atributos. Oye, busco información o exploro data sobre ingredientes, sobre precio, sobre la competencia, sobre canales de comunicación, sobre puntos de venta, sobre comportamiento del mercado a nivel e-commerce. O sea, solo en ese ejemplo acabamos de decir 4, 5, 6 diferentes elementos o variables sobre las cuales puedes buscar data de cada uno de ellos. Entonces, por eso te decía que es muy relevante tener desde el principio como esa claridad para poder detectar hasta dónde vas a explorar en todas esas variables, o realmente te vas a enfocar en 2, pero esas 2 realmente te van a ayudar a justamente tomar mejores decisiones, ¿no? Uno de los casos que por ahí estuve explorando como caso bien interesante de una empresa que se llama Hopper, que es una empresa que de alguna manera es un software donde tú buscas, es como un buscador de vuelos en Europa y demás, pero esa empresa básicamente lo que hizo fue comprar la base de datos, el histórico de vuelos en Europa, y lo que hizo es con esa información pues trabajó su software para que el software pudiera de alguna manera monitorear y poder ofertar pues a nivel de programación como las mejores opciones, ¿no? Pero eso fue bien interesante porque de alguna manera solo hizo una sola acción y tenía muy, muy claro
cuál iba a ser esa ventaja competitiva o ese valor agregado de esa opción de búsqueda, ¿no? No se enfocó a lo mejor en otras variables o en otros elementos, sino tenía muy claro, a lo mejor le costó muchísimo comprar el histórico de vuelos de los aeropuertos, pero hizo un análisis de una sola base para una decisión que iba a tomar. Y es muy interesante, ¿sí? Porque de alguna manera de este caso de éxito que exploré, pues fue clave porque prácticamente el 20% de los vuelos que de alguna manera compran o se registran, pues prácticamente ya vienen de este software, ¿no? Entonces sí logró tener un volumen o un resultado a raíz de una sola decisión. Por eso es bien importante el inicio para poder ver realmente si vas a explorar tantas cosas o nos enfocamos en 2 o 3. Y ya mencionamos que esto del estudio de mercado, tanto las tecnologías y la industria 4.0, mencionamos ejemplos como Hooper, mencionamos ejemplos como los aceites, hicimos ejemplos como la crema, las bebidas energéticas, y también puede ser que McDonald's y Coca-Cola, que también estuvimos trabajando con esos ejemplos en esta conversación, pueden ser para mucha gente unos gigantes de la industria, pero realmente volvemos a recalcar que los estudios de mercado y la industria 4.0 es para todos, tanto para empresas grandes como para proyectos y departamentos muy aterrizados, porque un departamento de recursos humanos, alguien de mejora continua, puede hacer uso de toda esta recolección de datos, visualización y almacenamiento, porque todo arroja datos todo el tiempo, tanto tiempos como de trabajo, como cuánto tiempo tienes abierto un software. En el caso de marketing, como tú mencionas, puede ser cuántos lectores tengo de mi newsletter semanalmente. En el aspecto comercial, puede ser cuántas personas transitan por esta calle, cuántas personas de jovencitos de 18 a 25 años visitan este centro comercial, cuál es el día más lleno del centro comercial, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que podemos cerrar esta conversación con una breve, quiero decir, empoderamiento de estas tecnologías y de estas herramientas, como es el estudio de mercado y como es el Big Data. Realmente recalcamos, ¿no? Esta herramienta puede ser usada en tu departamento, en tu empresa, ya seas que estás trabajando un proyecto de zapatos para perritos, que también recientemente vi que había empresas de zapatos de perritos y seguramente les está yendo muy bien porque hay un mercado y seguramente hicieron un estudio de que hay gente que le está invirtiendo mucho a las mascotas, que es parte de otra conversación que tuvimos esa vez que estábamos platicando sobre hacer este episodio de las casas. Te comentaba que estaba empezando a ver que el valor agregado que están agregando en las casas, en las constructoras, en las residenciales, el área de juegos para niños se hizo más pequeña para incluir un parque para perros, o dentro de las casas ya hay un espacio para perros, para gatos, y esto va en parte en las tendencias que te comentaba, que la generación millennial tiende a tener una toma de decisión de tener menos hijos, pero adoptan más, tienen así como que la tendencia de animales creciente, pero durísima. Entonces las constructoras están agregando esto como, hey, a esta nueva generación hay que ofrecerle algo para el perro que seguramente tiene, o para el gato que seguramente tiene, y lo están haciendo y está funcionando. Entonces, adelante, Alan. Sí, quería comentarte, hay también ciertos factores que son bien importantes a tomar en cuenta y que un estudio te puede ayudar a detectarlo. Hace rato tú hablabas de en el caso de estudios inmobiliarios, como nuevos proyectos pues están estructurando áreas adecuadas a esta nueva generación, ¿no? A estas necesidades latentes, de a lo mejor ya no van a tener tantos hijos, pero sí el tema pet friendly es súper relevante, entonces tenemos que tener una apertura para que las mascotas estén en el hogar, tener un espacio dentro del concepto, un área para mascotas, etcétera, etcétera.
Pero también hay otras variables que son bien importantes considerar. A veces cuando escuchamos innovación, pensamos que es igual a tecnología nada más. Y nada más pensamos que son pantallas y que son un tema futurista, ¿no? Y a veces la innovación es igual a funcionalidad. Una de los insights que por ahí hemos estado detectando en estudios inmobiliarios que hicimos el año pasado también, era justamente este tema de cómo una de las servicios que hoy ya se vuelve dentro de los básicos en los hogares, que es el Internet, todavía constructoras o proyectos inmobiliarios tienen una estructura tradicional donde tú llegas a tu casa que acaban de construir en tu departamento, que acaban de construir en el 2021 o 2022, y tú ves que todavía no sabes dónde vas a poner el router. Oye, pues todavía de manera tradicional tienes que ver si compras una extensión bien larga porque esto está aquí, acá. Y entonces no se dan cuenta que ese servicio ya se volvió como el agua, la luz y el internet. Ya entró dentro de los básicos que todo hogar lo va a tener. Y entonces, pues si tú visualizas que esa, por ejemplo, es una necesidad que de alguna manera cambia en el paradigma de la estructura de las viviendas, pues es un área de oportunidad que tú puedes utilizar como gritarle al mercado que ese nuevo departamento no nada más tiene vidrios inteligentes, no nada más trabaja con la parte de los materiales, sino también con una eficiencia en la manera de tener la estructura de, sabes que este departamento ya tiene un lugar donde si tú nada más pones el router, ahí al ladito ya lo puedes conectar y de manera inmediata ya no tienes que hacer prácticamente casi nada, pero tiene una funcionalidad inteligente la estructura del lugar de acuerdo a las necesidades y tendencias de los nuevos hogares, que ya no son hogares tradicionales de casados y 2 hijos, sino son 2 hombres casados, 2 mujeres casadas, tienen hijos, no tienen hijos, no están casados. O sea, hay una nueva tendencia de mercado, hablando del tema inmobiliario. Y justo en este título que dice, cualquier proyecto o empresa, por más grande o pequeña, puede ser estudiada con los datos. Pues sí, hablábamos del caso de la tortillería. A lo mejor una tortillería tú la ves como un negocio tradicional, pero ¿qué estuvo pasando? Pues muchas tortillerías vieron que no nada más es esperar a que el cliente llegue a cierta hora a comprar y hacer la filita, sino ahora tienen repartidores en puntos de venta, tienditas cercanas, y entonces el negocio expande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes usar data? Pues haces un mapeo donde están todas las tienditas en un radio de 2 kilómetros y tienes un potencial percibido de a cuántos lugares tú puedes visitar, ¿no? O cuántos nuevos clientes puedes utilizar, pero son pequeñas maneras de cómo empresas que a lo mejor pudiéramos ver no tan grandes, hacen uso de data, de información que les permita actuar y utilizarla. Pero aquí entra otro tema que para mí es bien relevante mencionarlo. Hay muchas empresas que llegan a un punto donde, pues de alguna manera están teniendo utilidad, les está yendo bien, pero también entra justamente este tema del miedo a crecer, de, ok, ya llegué hasta acá, ya cumplí con estos retos, ya estoy vendiendo desde hasta aquí, hago otra sucursal, crezco más, amplío el concepto, integro nuevos servicios, nuevos elementos, nuevos productos. Y ahí es donde también la data y los estudios de mercado ayudan a las empresas, porque mucho de ese miedo surge de la incertidumbre de la información. Surge de, oye, pero sí le gasto más, no le gasto más. Y entonces, pues muchas de las empresas también de repente necesitan ese empujoncito para poder dejar de ser un negocio y volverse una industria. Es algo que quienes han visto la película del proceso de McDonald's, lo que pasaba, ¿no? Estos dueños de McDonald's que tenían miedo de crecer y decían, no, tenemos este local de hamburguesas y estamos bien. Y llegó una persona con una visión de crecimiento y ya vimos lo que es McDonald's. Muchos critican de cómo fue la manera en cómo se desarrolló y qué pasó con lo del porcentaje y que a lo mejor no fue lo ideal, pero al final de cuentas, si esta persona con una visión y una idea muy clara de cómo expandir un concepto que para él le vio oportunidad, no hubiera llegado, ese concepto se hubiera quedado en una sucursal. Entonces, hay una frase que dice, si no lo estás haciendo tú y no lo vas a hacer, alguien más lo va a hacer. Sí, claro. Entonces, si tienes un negocio o un servicio
y te quieres saltar el estudio de mercado y te quieres saltar la recolección de datos de tu empresa y de tu industria y te quieres saltar el almacenamiento y la visualización de datos para tomar decisiones y todo lo haces en base a la intuición y a la experiencia, es válido, pero seguramente hay alguien en tu zona que está vendiendo zapatos, que está haciendo el estudio de mercado, que está recopilando la información, que está visualizándola constantemente y analizando lo que le arrojan estos datos para tomar una decisión sustentada y te va a ganar. Entonces, alguien más lo está haciendo. Así es. Alan, entonces yo creo que acabamos esta conversación que iba a ser de media hora y terminó siendo de 1 hora 11, pero ¿cómo te podemos encontrar al que quiera saber más sobre estudios de mercado, al que quiera implementar, que quiere sacar un producto, que quiere crecer, que quiere poner una sucursal nueva o que está empezando, quiere empezar a desarrollarlo y no está seguro de cómo dar el primer paso? Alan, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, pues tenemos por ahí nuestra página www.worketeam.com. Sé que es un poco complicado el nombre, pero por ahí en la liga de este podcast seguramente encontrarán el link que los llevará por ahí. Y en Facebook por ahí estamos también, tanto como la página o su servidor, Alan Noé Vázquez López, por si requieren apoyo y buscan pues crecer un proyecto, pues con todo gusto podemos ayudarlos. Alan, pues nada, por parte de Egos VI y de mí, como colega y como amigo, gracias por tu tiempo, por estar aquí, por llevar la idea del podcast que salió en una comida, hacerlo realidad. Creo que el valor agregado que puede aportar los datos a los empresarios siempre es alto y nos sirve mucho gente como tú que implementa estas herramientas en su empresa y que es un caso de éxito. Muchas gracias. Y pues por ahí también agradecerte el espacio, el poder acercar a más personas, el darles más herramientas de lo que significa o el valor que tiene este tipo de actividades, pues para poder pues de alguna manera dar pasos más sólidos en ideas o conceptos, o si ya tienes una empresa, pues poder avanzar con mayor tranquilidad y sin tanta incertidumbre, que realmente creo que ese es uno de los factores por los que ciertas empresas o empresarios pues les cuesta poder buscar cómo crecer o hacia dónde crecer, o si ya crecieron, o ya llegaron a un tope, ¿no? Entonces creo que es una herramienta que si se hace de manera adecuada y con los objetivos muy claros, pues es de mucho valor, porque la información es valor. Hoy lo que hemos visto, ¿no? Cuánto no pagó Elon Musk por Twitter, ¿no? Más de 44,000 millones, cuando es una empresa que es intangible y lo único que genera es información. Entonces no compró productos, compró información. Entonces hoy en día la información vale muchísimo y si la sabemos utilizar, pues te generará mejores áreas de oportunidad y de crecimiento. Perfecto. Chicos, gracias por escuchar otro episodio de Empresas Digitales. Estuvo con nosotros Alan Noé Vázquez de Worketeam y pronto tendremos un segundo episodio. Yo creo que podemos todavía alargar esta conversación, sí, o una tercera, y agregamos más tips, casos de éxito, qué es lo que pueden hacer la gente que ya empezó a aplicar esto, o que tal vez ya, ¿sabes qué, Alan? Ya hice un estudio de mercado, esto es lo que me arrojó, ¿qué puedo hacer con estos datos? Vale, bueno, ¿cuál es tu meta? Y empezar a hacer una encuesta sobre qué es lo que la gente quiere. Recientemente hicimos nosotros una encuesta sobre lo que la gente le gustaría saber en nuestras redes sociales y resultó que quieren crecer. Entonces, definitivamente tenemos que hacer un episodio sobre exclusivamente de crecimiento usando datos. Entonces, pues muchas gracias y hasta la próxima, chicos. Excelente, gracias y que estés muy bien, Oscar, y a tu comunidad un saludo y seguro nos estaremos escuchando pronto. Nos vemos, bye.